Cuando hablamos del liderazgo de la mujer, hablamos de un tema que no es nuevo, un tema que ya está perfectamente asentado en la plataforma, en los imaginarios de discusión intelectual, en el campo teológico. La teología de la mujer o la teología del liderazgo de la mujer ya es un tema atractivo, de urgencia reflexiva, donde muchos de nosotros nos hemos animado a pensarla, a reflexionar e incluso a escribir sobre la importancia del liderazgo de la mujer, de su presencia, de sus talentos, de sus capacidades, no solamente en el campo eclesiástico, sino también en el campo teológico. Incluso desde la historia nos podemos dar cuenta cómo la mujer ha caminado, a pesar de las limitaciones y de las grandes soberbias que han habido en sus liderazgos para poder detenerla y ponerle verdaderos cepos y murallas impenetrables. Aún así, la mujer ha logrado sortear esas grandes limitaciones y ha podido avanzar y no dejar de desarrollarse, de potenciarse, aun cuando las limitaciones han sido agresivas. La mujer ha tenido una historia, no es una sombra en la historia de la Iglesia, sino que tiene un protagonismo evidente y ha tenido un ejercicio, especialmente en rincones de la historia donde se le ha permitido avanzar y se le ha permitido desarrollarse. La mujer incluso ha estado comprometida en la supervivencia de la cristiandad, porque en algunos momentos de la historia, si no es por el movimiento de las mujeres, la cristiandad en ciertos rincones de la historia hubiera incluso desaparecido. Hoy tenemos la dicha de contar con una profesora en la cual aprecio mucho y admiro, que es la profesora Claudia Irías de Honduras. Ella es madre de una bella hija y juntamente con su esposo trabajan en la pastoral desde hace mucho tiempo, una pastoral comprometida, sensible a la vulnerabilidad y a las problemáticas sociales. Claudia también ha sido directora del Seminario Teológico en Honduras. Es una tremenda pensadora de la fe, una teóloga del camino, y así que tenemos la dicha de poder contar con ella y que nos dé el tema liderazgo de la mujer en la historia de la Iglesia. Así que estamos contigo, Claudia. Muchas gracias. En estos 20 minutos intentaré ser concisa y precisa, decía un maestro mío hace un tiempo. uh, Estoy colocando ya. Y el tema que voy a compartir con ustedes, hermanos, es liderazgo de la mujer en la historia de la iglesia, ¿verdad? Que a través de qué formas la mujer se ha mostrado como un líder dentro de la historia, en qué cosas ella ha sido relevante y que es bueno que nosotros podamos reconocer y entender. Antes de iniciar esta, esta charla, quisiera que meditemos un poquito en el pasaje que está en Lucas 22, del 24 al 26, como una lectura inicial, ¿verdad? De algo que Jesucristo mencionó en un momento muy importante de su vida, ¿verdad? El pasaje nos dice a nosotros que hubo también entre los apóstoles una disputa, dice el pasaje, ¿verdad? Sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En este compendio de historia, en ningún momento quiero yo que se perciba el hecho de que la mujer está peleando para ganar sobre el hombre, sino más bien el servir como nuestro Señor Jesucristo lo indicó, ¿verdad? Que eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Lo menciono antes porque
definitivamente hay un ala del feminismo y que está también dentro de la iglesia, ¿verdad? Que quiere volcar los roles y los papeles, ¿verdad? También, entonces, para tener ese cuidado, iniciando de esta manera. Lutero mencionó también una frase muy importante dentro de su reflexionar, ¿verdad? En el tiempo de la Reforma, y fue: Dios se revela, pero también se esconde cuando la iglesia no lo representa, ¿verdad? Hablando acerca de la marginación que puede hacerse a un grupo en específico, surgió este pensamiento, y precisamente esto también es algo que la mujer ha vivido a través de todos los siglos del cristianismo como tal y dentro de la historia. Quiero iniciar hablando acerca de la participación que las mujeres tienen, hablando acerca de épocas en específico, ¿verdad? Vamos a recordar que Jesucristo anunció un reino de justicia, ¿verdad? Un reino en donde estaría representado, ¿verdad? Por la igualdad, donde estaría representado por la inclusión de los pobres, de los que estaban enfermos, de los que tenían alguna dificultad o afección física, que ellos también podían entrar en el camino, ellos también podían ser parte de la religión de la época, cosas que en ese momento no se podían dar. Así que en el tiempo del ministerio e inicio del cristianismo, hablando de lo que Jesús hizo en la tierra, Jesús anunció un reino justo, y ese reino justo podemos notar en la palabra del Señor que Jesucristo incluyó dentro de este reino, ¿verdad?, a quienes estaban desposeídos en la sociedad, y en este caso, de lo que estamos conversando esta mañana, la participación de la mujer, ¿verdad? Así que en el ministerio de Jesús se puede entender que hubieron discípulas en el ministerio, ¿verdad? Este es un pasaje que algunos lo pueden indicar como el hecho de que realmente los discípulos eran aquellas personas que escuchaban conversaciones íntimas, ¿verdad? Estaban en enseñanzas íntimas, estaban en esos apartados en donde se hablaba de lo que es el reino de Dios. Y precisamente este pasaje nos muestra cuando el ángel le habla a las mujeres, ¿verdad? Y les dice precisamente en el verso 8 del capítulo 24 de Lucas, donde les dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué palabras? Él les dijo, ¿verdad? ¿Acaso no se acuerdan de lo que él les habló cuando aún estaban en Galilea? ¿Verdad? ¿Y cuáles son esas palabras? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores y será crucificado y resucitará al tercer día. Es decir, ¿verdad? Las discípulas se pueden denominar discípulas. ¿Por qué razón? Porque estaban en el grupo que escuchó cosas que eran realmente dadas solamente a ese grupo pequeño, a ese grupo específico de Jesús. Así que cuando Jesús anunció un reino justo, vemos nosotros que él incluyó dentro de el ministerio suyo a las mujeres como discípulas. Un dato interesante que pude leer, llamó mi atención también, es que en el año 2016 se le dio a María Magdalena un espacio en el calendario romano para hacer fiestas, ¿verdad? Y aunque no somos de la Iglesia Católica Romana, pero podemos entender la importancia de este título que se le dio a María Magdalena, ¿verdad? Y el título que se le dio fue el de Apóstola de los Apóstoles. ¿Por qué razón? Porque ella, ¿verdad?, tuvo las características de un apóstol al estar con Jesús, al seguir a Jesús, al estar cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó, y no solo eso, sino que también le dio a ella el mensaje de ir con los apóstoles e indicarles precisamente que Él había resucitado y que debía de anunciarlo a aquellos que estuvieran cerca, ¿verdad? Así que ese fue un reconocimiento que se dio en el 2016
a María Magdalena como una apóstola. Debemos de reconocer que en la historia de la iglesia también existe literatura que precisamente no es canónica, pero que dentro de esta literatura hay algunos textos que nos indican que María Magdalena era líder en el grupo, ¿verdad? Así que no entraré en esos detalles, pero sin embargo es bueno conocer y recordar, ¿verdad? Que hay textos que nos indican que María Magdalena era también una líder dentro de la iglesia en los primeros años. Conocemos también a través de los textos de Lucas y Hechos, precisamente, que hubieron mujeres líderes en la iglesia primitiva, ¿verdad? Dentro de esas mujeres líderes, nosotros podemos reconocer a Tabita, ¿verdad? Podemos reconocer también en el libro de Romanos a Febe, ¿verdad? Podemos reconocer a Lidia en el libro de los Hechos. Es decir, dentro de los textos de Lucas, Hechos y algunos textos de Pablo, podemos encontrar en la historia Evodia y Sintique, por ejemplo, ¿verdad? Que nos dice que eran personas que trabajaban con él en el ministerio, que servían con él en el ministerio. Así que en los primeros siglos de la historia podemos ver, como decía el hermano Huerta, el desarrollo de la mujer en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? No solamente eso, ¿verdad? Sino que también cuando inició el movimiento montanista, ¿verdad? También nosotros tenemos, por ejemplo, que con Montano hubieron mujeres que se destacaron. Recordemos que ellos tenían énfasis en la parte escatológica, la parte profética, y era precisamente en la parte profética a través del don del Espíritu Santo. Y este movimiento tenía la idea, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios, al igual que como al inicio de la iglesia primitiva, y vemos, por ejemplo, las hijas de Felipe, que eran 4 que profetizaban, el Espíritu de Dios descendía, ¿verdad?, sin importar el sexo. El Espíritu de Dios ofrecía los dones a diferentes personas a través, ¿verdad?, del corazón, ¿verdad? Y podemos encontrar nosotros en este movimiento montanista, ¿verdad?, 2 mujeres importantes, Prisca y Maximila, ¿verdad?, que de hecho fueron un poco más reconocidas que el mismo Montano, porque eran personas que le dieron ese mover, ¿verdad?, y ese impulso a lo que fue este movimiento montano. También tenemos cosas muy importantes en el siglo III con respecto a algunas cartas, alguna literatura que se dio en esta época. Estas cartas y esta literatura han sido cosas que la iglesia ha querido ocultar, invisibilizar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se ha querido siempre mantener una diferencia entre lo que es el ministerio eclesial y el ministerio laico. Y en este caso podemos ver en una carta del siglo III del obispo Firmiliano de Cesarea, en donde está escribiendo y dice que hay una mujer que es profeta y utiliza la palabra una profeta engañosa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ella anda de sacerdotisa bautizando. Significa que en el siglo III, aun cuando estaban las limitantes de la institucionalización de la iglesia, cuando la iglesia tenía que organizarse y estructurarse y olvidar lo que en un inicio las mujeres podían hacer, obispos, diáconos, hablando del servicio cuando habla de Febe como diácono, ¿verdad? Hablando de lideresas como Priscila, ¿verdad?, esposa de Aquila, podemos encontrar nosotros que en el siglo III todavía existía esta información de mujeres sacerdotisas que estaban sirviendo al Señor. También en el siglo V, el Papa Gelasio I escribió un documento en donde él mostraba su menosprecio, ¿verdad?, hacia los obispos del sur de Italia. ¿Y en qué consistía? Porque los obispos del sur de Italia tenían a mujeres que continuaban al frente de las iglesias. Así que estamos viendo que en el siglo III, del siglo III al V, todavía nosotros podemos encontrar a través de estos textos que sí existía el liderazgo de la mujer en este tiempo, en menor grado, pero sí existía. ¿Por qué en menor grado? Porque los padres de la iglesia, es muy conocido cuando hemos leído más de algún artículo que habla acerca de lo que pensaba
Agustín de Hipona, Eusebio, ¿verdad? Algunas frases como las que daban los rabinos judíos donde decían, doy gracias a Dios de que no he nacido en el cuerpo de una mujer, o el hecho de Tertuliano, ¿verdad? Cuando indicaba precisamente que la mujer era lo peor que podía existir en este mundo, frases grotescas que uno puede leer en este tiempo, pero podemos ver que este poco desarrollo que puede verse o este silencio en la historia del desarrollo del liderazgo de las mujeres puede ser, número uno, ¿por qué? Por el pensamiento de los padres de la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia tenían un pensamiento contrario e indicaban que la salvación, ¿verdad?, había podido darse para el ser humano, pero la mujer seguía siendo culpable. La mujer había sido culpable, decía uno de los padres de la iglesia, de que el mismo Hijo de Dios había tenido que venir a la tierra y morir. Era culpa de la mujer. Eso indicaba uno de los padres de la iglesia. Así que estas ideas eran las que limitaban el hecho de que la mujer pudiese o no servir al Señor, olvidando, ¿verdad?, que Jesucristo había incluido en la salvación a todos, sin importar el sexo. También otra de las limitaciones que encontramos para que en este tiempo haya tan poca información es la cultura grecorromana. Recordemos, ¿verdad?, que las filosofías griegas acerca de Platón, las ideas que ellos ofrecían acerca de la mujer, acerca del derecho romano también, incluían precisamente que la mujer tenía que estar incluida en sus quehaceres domésticos, ¿verdad? Eso es lo que ella podía hacer, no podía hablar en público, no podía, si ella quería consultar algo, tenía que esperar a que llegara su esposo y entonces preguntarle a qué se referían ciertas cosas que ella no había podido entender. Así que dentro del quehacer de la mujer, dentro de la iglesia del Señor, influyó o limitó ese desarrollo el hecho de que los padres de la iglesia escribieran acerca de esto, número uno, y número dos, la cultura greco-romana, ¿verdad? Influyó mucho dentro de la iglesia. Podemos encontrar también que en el siglo X hay otra carta importante del obispo Ato de Vercelli, yo no sé mencionar muy bien estos nombres, me disculpan por eso, pero entonces nos indica que este obispo le está escribiendo, ¿verdad?, a alguien explicándole acerca de qué es, ¿verdad?, el significado de presbíteras y qué funciones tenían las diaconisas en el primer siglo. Él está diciendo y explicando, ¿verdad?, que todavía en el siglo X hay mujeres que han estado ejerciendo, ¿verdad?, la función de obispas y diaconisas como se ejercía en el primer siglo. Y entonces en la carta él explica, ¿verdad?, que estas mujeres, ¿verdad?, antes presidían las iglesias, le dice, bautizaban, predicaban, lideraban y enseñaban. Y le dice, pero esto ya no es conveniente. Así que debemos de limitarlo, debemos de acabar con esto. Así que es otro documento que se encuentra, ¿verdad?, en el siglo X que nos está dando la idea de que de alguna manera, vamos a decirlo así, había mujeres desobedientes, ¿verdad? Habían obispos como los del sur de Italia, ¿verdad?, en los siglos anteriores, que seguían dando alguna apertura a lo que las mujeres podían realizar en este tiempo. También podemos ver nosotros que hay un libro, ¿verdad?, que se ha publicado, olvidé ahora mismo el año, pero nos indica este libro que se llama Cuando las mujeres eran sacerdotes. Nos indica, lo escribieron dos personas y ellos, una de ellas era ex monja, ¿verdad? Y en este libro lo que hay es una investigación donde se relata cómo en los primeros 13 siglos de la historia de la iglesia han existido mujeres que ejercieron el sacerdocio. ¿Cómo ellos hicieron esta investigación? ¿Cómo es que ellos han logrado esta investigación? Ellos nos indican que lo hicieron a través de las inscripciones que hay en las tumbas
dentro de las mismas iglesias como tal. También nos explican que en los frescos pintados, ¿verdad? En algunas de las iglesias son los que dan el hecho y dan a entender que hubieron mujeres que fueron sacerdotes. Y finalmente, como los documentos que les he presentado en este momento del siglo III, el siglo V y el siglo X, en donde algunos obispos escribían diciendo que era necesario vetar lo que las mujeres estaban realizando. Dentro de este libro se mencionan algunas mujeres, ¿verdad? Y en uno de ellos se menciona el nombre, por ejemplo, de Práxedes, Prudencia y Teodora Episcopa, dando a entender, ¿verdad? Lo que ella hacía, su función como obispa dentro de la iglesia, ¿verdad? Así que tenemos y encontramos nosotros que aunque la mujer había sido excluida oficialmente, institucionalmente, donde se comenzó a apartar de lo que fue el reino justo que Jesucristo habló, donde Pablo comenzó a dar apertura a líderes de las mujeres, lo encontramos en algunos de sus textos, pero inmediatamente algo sucedió, ¿verdad? Dentro de las mismas cartas post-paulinas, por ejemplo, Colosenses, donde empezamos a ver nosotros que ya se empieza a dar mejor la iglesia, no tiene que estar yendo contra la cultura, porque estamos teniendo problemas si vamos contra la cultura. Encontramos, por ejemplo, esos pasajes donde se habla de quién debe estar subordinado a quién. Pasajes, por ejemplo, de Timoteo, donde dice, la mujer se salvará aceptando a Jesucristo. No, dice, la mujer se salvará engendrando hijos, ¿verdad? Así que vemos nosotros que estas inclusiones que algunos biblistas llaman interpolaciones o precisamente son fruto de su contexto, como han podido estudiar ustedes, nos demuestran nosotros que este cambio de la historia, que este cambio fue dándose precisamente por las influencias, como decía yo hace un instante, de la cultura y de la mentalidad de los padres de la iglesia, ¿verdad? Tenemos aquí también, siguiendo el tiempo, ¿verdad? Ya estamos entrando a lo que fue el siglo XV y XVI con el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Aunque sabemos que Martín Lutero como tal, Juan Calvino, que son dos representantes máximos de lo que es la Reforma, ellos no escribieron precisamente, ¿verdad? Un texto en donde dijera, la mujer debe de... No existe algo así, pero sí hay indicios de esto cuando se habla de sacerdocio universal, ¿verdad? Sí hay indicios de eso cuando se muestra de que todos tenemos la obligación, decía Calvino, de poder participar del evangelismo, poder hablar del Señor a todos. Así que en el movimiento de la Reforma y también en el movimiento del anabautismo, nosotros podemos encontrar a mujeres que fueron maestras, predicadoras, fueron políticas. ¿En qué sentido, verdad? Que ellas se opusieron, ¿verdad? De tal manera que iniciaron movimientos políticos en donde decían la mujer puede hablar, la mujer puede decir lo que piensa. Defensoras de la igualdad, ¿verdad? Con una alta reflexión teológica, en el caso, por ejemplo, de Catarina de Bombora, la esposa de Martín Lutero, ¿verdad? Que aunque ella no tenía escritos como tal, la historia nos relata que cuando habían conversaciones en el tiempo de la comida, no solamente Lutero exponía sus ideas, sino que ella también participaba de las conversaciones de reflexión teológica que se podían dar en ese tiempo. Así que tenemos ahí algunos nombres de ellas, como les mencioné, tengo dificultades con la pronunciación, pero están ahí escritos para que ustedes los puedan leer y tener a su mano, ¿verdad? Debemos entonces recordar que aunque estábamos en el movimiento de la Reforma y el anabautismo fue uno de los movimientos que mayor realce le dio a la mujer. Y hay libros, por ejemplo, que hablan acerca del martirio, en donde de los anabautistas, ¿verdad? Y se nos explica que las personas que vivieron un fuerte impacto en esto fueron las mujeres, porque eran muy fuertes.
¿verdad? Decididas a no volver atrás, ¿verdad? Que lo que ellas habían creído, que lo que ellas hacían, seguirían haciéndolo porque estaban convencidas de su fe. Así que esto es en cuanto a estos dos movimientos, creo que me estoy alargando en el tiempo. También encontramos en el metodismo, ¿verdad? Y en el movimiento de la santidad, estamos hablando ya del tiempo de Juan Wesley, ¿verdad? Y aquí se destacaron también muchas mujeres por ser evangelistas, educadoras, y no solo eso, ¿verdad? Sino que también cofundadoras de instituciones evangelizadoras, ¿verdad? Como el Movimiento de la Salvación, y también obispas dentro de sus movimientos, ¿verdad? En el movimiento de santidad, por ejemplo, Alma White, y podemos encontrar nosotros que ya en este tiempo del metodismo, ¿verdad? Siglo XVII, el movimiento de la santidad, siglo XVIII, comenzaron a destacarse las mujeres con mayor influencia, ¿verdad? Con mayor mover. De alguna manera había una apertura más grande para que ellas pudieran servir al Señor y así cumplir lo que leíamos nosotros en Lucas 22, ¿verdad? El poder servir al Señor, ¿verdad? Que era lo importante en este tiempo. Tenemos también, ya entrando nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros siglos, que las realidades para la apertura del desarrollo y servicio de la mujer se dan o se han permitido de acuerdo a la denominación en donde ellas se encuentren, ¿verdad? No vamos a negar nosotros que hay iglesias fundamentalistas. Por ejemplo, si usted lee literatura de John MacArthur, usted se va a dar cuenta que él es muy certero y sigue diciendo, ¿verdad?, que la mujer no debe en ningún momento de predicar o de servir en esas áreas. Pero podemos encontrar también, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Romana, donde se ofrece algo distinto a lo que es el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Y es el ministerio del laicado, en donde se han destacado muchas mujeres, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar o imaginar, si no conocemos esta estructura de la Iglesia Católica Romana, ¿por qué razón es que hay mujeres tan conocidas como la Madre Teresa de Calcuta? ¿Por qué? Porque ella cabe dentro de lo que es el ministerio laicado, ¿verdad? No el ministerio sacerdotal o eclesiástico, sino dentro de él, ellos tienen, ¿verdad?, dos tipos de ministerio. Así que las mujeres se les es permitida y por esa razón tenemos a Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, como una misionera internacional. También tenemos a mujeres conocidas dentro de la Iglesia Católica como evangelizadoras, María Badia. Pero también, ¿verdad? Dentro de la iglesia presbiteriana tenemos el nombre aquí de, perdón, no sé si escuchan ese gran sonido, pero es que vivo cerca de la periferia. Entonces, encontramos ahí, ¿verdad? Mujeres ministros como Wesley, ¿verdad? Ellas son mujeres que han servido al Señor porque su denominación lo ha permitido. En el caso de unas, en el ministerio que no es eclesial, hablando del ministerio sacerdotal, pero en el caso, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana, y diríamos nosotros de un ala, ¿verdad? Son las que le ha permitido ser precisamente mujeres ministros, ¿verdad? Obispas, servidoras del evangelio. Estamos hablando entonces de estos tiempos. Dentro de la iglesia anglicana también podemos encontrar nosotros algo totalmente distinto a lo que acabamos de mencionar. En este caso hay mujeres sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, la primera mujer sacerdote que la iglesia anglicana ordenó, si pudiéramos decir así, es Florence Lee, y ustedes pueden leer ahí. La iglesia del Nazareno, ¿verdad? También en lo personal me impresionó. Yo no había leído esto y quiero confesarlo aquí, ¿verdad? Y es que en la iglesia del Nazareno, ¿verdad? La doctora Carla es la superintendente general de la iglesia, ¿verdad? Actualmente ya no, pero lo fue muchos años. De hecho, la reeligieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacía una muy buena labor. Así que quiero que veamos entonces que el desarrollo de la mujer en esta época ya se ha dado de acuerdo a la denominación en la que se encuentra. Cuando digo desarrollo de la mujer me refiero a que se encuentra en posiciones de liderazgo, ¿verdad? No es que no ha estado sirviendo, porque usted puede notar que en las iglesias, pues la mayor parte de personas que tenemos son mujeres, ¿verdad?
Teólogas que tenemos en la actualidad, esto solo es una mirada porque es de lo que va a hablar la hermana Evelyn, pero sí quiero que lo veamos como parte de lo que es la historia, ¿verdad? Y las mujeres teólogas en este tiempo se enfocan básicamente en tres cosas. ¿Y qué es lo que hacen las escritoras en este tiempo? Bueno, están, número uno, el reconocimiento de la diferencia de sexos, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que hablábamos del feminismo, que está en dos áreas también. Número dos, acceso a los ministerios religiosos, ¿verdad? Que la mujer puede acceder al ministerio. Y número tres, hablar de la experiencia de Dios desde el ser mujer. Eso es algo que se está escribiendo mucho, pensando la Biblia acerca, ojos de mujer, ¿verdad? Son cosas de las que se hablan. Así que las mujeres teólogas de este tiempo están hablándonos, ¿verdad?, de un enfoque en donde nos indican que los marginados también tienen rostro femenino y debe de hablarse acerca de esta temática, ¿verdad? Los nombres de algunas teólogas se los dejo ahí, como les mencioné, mis dificultades, pero hay latinoamericanas, ¿verdad? Por ejemplo, Elsa Tames, yo la he leído mucho y me gusta, ¿verdad? No es extrema como algunas otras. Julia Esquivel, Nancy Cardoso Pereira, Irene Fulques, Mercedes García Bachman. Pero también tenemos europeas y norteamericanas, ¿verdad? Usted puede ver ahí los nombres y como les decía, ellas escriben acerca de estas tres enfoques y de estos tres enfoques que también pueden ser algunos extremos, ¿verdad? No lo vamos a negar. Y me gustaría terminar mencionando, ¿verdad?, que a través de la historia las mujeres han sido pensadas por los hombres y han sido todo lo que se ha escrito de ellas en función de lo que los hombres creen que las mujeres deben de hacer. Tenemos un pensamiento ahí de Amparo Lerín que nos indica, estoy ahí como va a tocar, donde dice, durante toda la historia de la humanidad, la participación de las mujeres ha sido invisible y olvidada. Y en los mejores casos, interpretada por varones, ¿verdad? Así que no, por esa razón es que en esos siglos de historia, ¿verdad?, no se puede encontrar información acerca de la participación de la mujer, porque o ha sido invisible y olvidada, y como dice ella ahí, y en el mejor de los casos interpretada por los varones. Lo que les leía, por ejemplo, acerca de este obispo, donde decía de una sacerdotisa y profetisa engañosa, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Nos has llevado literalmente de la mano por los rincones, por los episodios importantes de la historia de la Iglesia y nos has ayudado a ver, a desentrañar esta historia evidente donde la mujer ha sido participante en muchos rincones del desarrollo, del devenir de la cristiandad. La mujer nunca ha sido una sombra, sino un ícono, un verdadero ícono representativo donde sus dones, sus capacidades, su talento, su audacia se han visto reflejados, ejercitados en la historia. Gracias, Claudia, nos has ayudado a entender la historia y a comprender que la mujer ha sido, como dije, un ícono en esa historia. Un abrazo para ti, gracias por tu saber, por lo que nos has entregado y un abrazo para todos los que han estado con nosotros disfrutando esta charla. Dios les bendiga.